¿Listos para otro recorrido en las calles de La Habana? Pues sean bienvenidos a Regla. Hola mi gente linda, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo recorrido acá en la ciudad de La Habana. Hoy toca el turno de la barriada o del municipio de Regla. Y qué mejor forma de iniciar este video montando y surcando un poco los mares a través de la icónica lanchita de su mismo nombre. Así que si te interesa este video y quieres disfrutarlo, no te pierdas ni un solo segundo. Ya veo una fila desde aquí, vamos a preguntar al último, que al parecer dentro de poco viene de regreso la lanchita. Empezamos requete mal, no sé qué es lo que pasa o qué fue lo que pasó, que no hay lanchita. No sé si será por el tema del petróleo, porque la lanchita está rota, pero ven que aquí uno no se puede planificar. Yo venía con una ilusión después de tanto tiempo montarme la lanchita, para que ahora yo llegar aquí que me digan que no hay lanchita. Entonces lo que voy a hacer es ir a una especie de parada que hay aquí frente por frente a la misma lanchita, que aquí salen guaguas que van para Regla. Esta es la parada de donde salen las guaguas para Regla. Yo soy el último, en lo que espero alguna guagua que me vea hasta allá, porque no me queda de otra. Les comparto que estoy justamente en la Alameda de Paula, y también quería compartirles un poco de la avenida del puerto, incluso este famoso puente flotante. Ha sido testigo de muchas personas que vienen aquí a fotografiarse, a tomar un poco de brisa marina. Es importante, los jóvenes que vienen a hacer botellón, comenta si hiciste algún botellón aquí en el puente flotante junto con tus amigos, porque yo hice uno que otro y verdaderamente era una experiencia bastante gratificante para nosotros los jóvenes. Era una pareja, usted y nosotros. Tiene que volverse un indisciplinado, poco caballeroso, y la madre de los tomates, porque es que nadie respeta a nadie. El puentecito ahí, en cualquier momento cuando alguien se cae, Después de casi 40 minutos esperando una guagua y casi 20, 25, 30 minutos de viaje, estamos en Regla. Dios mío, vaya, pensé que no iba a llegar y el camino se me hizo tan largo. Con el favor de Dios estamos aquí y ahora es que vamos a recorrer este municipio como se debe. Estamos justamente aquí en el maleconcito que está frente a la iglesia. Ahora vamos a pasar por ahí, vamos por partes. Este malecón o este pedacito se acostumbra mucho a venir pesqueros a pescar. Como pueden ver, aquí viene gente a hacer sus obras religiosas, a echar flores, coco, poner velas, traer sus muñecas, cosas típicas de la religión yoruba. Tenemos a nuestro guía nuevamente. Llevo 3 horas esperándote aquí porque el transporte de tú está tan bueno. Buenísimo. Yo me acostito ahí en el malecón. Buenísimo, casi 2 horas esperando el transporte. Por cierto, ¿no? ¿Qué es ese pedacito? Fíjate, la gente de la misma guagua protestando porque se había roto la lanchita. No sabemos por qué se rompió, pero está rota. Es que había una sola y la lancha hace recorrido Habana, Regla, Regla, Habana, Habana, Casablanca, Casablanca, Habana, Habana, Regla. Ya la tenían mal. Exacto. Por cierto, no me critiquen más el guía, es lo que hay, gente. Nosotros somos una generación más reciente. Obviamente yo sé que ustedes tienen como más experiencia y les agradezco muchísimo que siempre pongan en los comentarios datos de interés, algún dato que se nos haya escapado, incluso que nos rectifiquen algo que hayamos dicho mal. No somos perfectos, ¿ok? Pero bueno, él es el que me puede acompañar, es el que me puede guiar por estos lugares que yo no conozco muy bien. Y es lo que hay. Así que si tú estás viendo este video y quieres apoyarme guiándome en algún barrio de Cuba, ya sabes cuáles son mis redes sociales. Algo que me llamó la atención de esta parte de Regla, principalmente en los alrededores de la iglesia, es que pusieron aquí varios puestecitos que hay venta de refrescos, de cervezas, de arroz frito, de pollo. Incluso pusieron aquí como unas mesitas tipo un rapidito que la gente puede comprar productos ahí y sentarse a consumirlos ahí. Me hace mucha ilusión mostrarles, que no lo hice en un video de Regla que les compartí hace como 2 años creo yo, es entrar a la iglesia. De hecho, aquí están las cartománticas y las personas que quieren mirarte, ¿sabes? Que quieren tirarte las cartas. Vamos a entrar a la iglesia para mostrarles lo linda que es, para mí, una de las iglesias más lindas que tiene la ciudad.
La iglesia de Nuestra Señora de Regla se encuentra ubicada detrás del muelle, frente a La Habana Vieja en este municipio de Regla, justo al otro lado de la bahía. Se trata de una iglesia pequeña pero importante debido a su larga y colorida historia. Llama la atención porque su altar principal se exhibe una imagen de la Virgen de Regla, una virgen negra venerada por los católicos que se muestra con un niño blanco entre sus brazos, y que la santería la relaciona con la Orisha Yemayá, la Orisha del mar y la patrona de los marineros. Según la leyenda, esta imagen fue tallada por Agustín el Africano durante el siglo V, y dicha estatua fue llevada a España durante el año 453 para protegerla de los bárbaros. Durante el viaje, el barco que transportaba la imagen sobrevivió a una gran tormenta en el estrecho de Gibraltar, por lo que la estatua fue elegida como patrona de los marineros. Nuestra Señora de Regla fue proclamada patrona de la bahía de La Habana durante el año 1714, y en 1957 la imagen fue coronada por el cardenal de la Catedral de San Cristóbal de La Habana. Cabe mencionar que durante el día 8 de septiembre miles de peregrinos acuden hasta esta iglesia de Regla para celebrar el Día de la Santa, y la imagen es llevada en procesión por las calles del municipio. Evento que al día de hoy no sé si se sigue realizando, así que los que conozcan sobre este tema comenten ahí abajo. La iglesia que puede verse hoy en día fue construida a principios del siglo XIX y suele estar repleta de devotos de ambas religiones. Este es uno de los lugares donde mejor se puede comprender la relación sincrética entre las creencias católicas y las tradiciones africanas de toda La Habana. A pesar de que esta es la tienda donde la gente viene a comprar sus productos nomás por la libreta, para mí, en mi opinión, no sé qué tú crees, esta viene siendo como la parte más colonial que tiene ahora mismo Regla en la actualidad, por el empedrado de las calles y demás, y por este apartado arquitectónico que le da ese toque colonial. Incluso miren este cartel, lo que dice Regla en 150 aniversario de la llegada de los primeros chinos a Cuba. Déjenme en la parte de los comentarios si les interesaría hacer el video que hicimos hace unas semanas de las relaciones o la influencia rusa con un país como China. ¿Te acuerdas que en Guanajuato enseñé el Parque de las Madres, que tenía 4 banquitos? Sí. Yo dije, este es el Parque de las Madres de Regla. Como puedes ver, es más grande. Chicos, eso que está ahí es el monumento a las madres, sí, como el que hay en Guanajuato, pero este es más grande. Déjame decirte que hay varios parques de las madres en varias partes de la ciudad, porque creo que documentamos uno en Guanabacoa, documentamos uno en Santa Fe cuando estuve grabando con Víctor, así que hay varios parques de las madres. Y esta es la calle Martí, como mismo se llama la calle central de Guanabacoa, que te dije que en casi todos los municipios las calles principales se llaman Martí, pues esta es la Martí de aquí de Regla. ¿Este parque tiene wifi? Sí. Este fue uno de los primeros puntos que había aquí en La Habana cuando era, tú sabes, en algunos puntos, el más cercano de Guanabacoa y Regla era este. Ya tú sabes, entonces me imagino cuando empezó la wifi el parque repleto. Sí. Y antiguamente aquí estaba la parada, esa que está allá abajo, sí, era aquí. Bueno, aquí tiene el Parque de las Madres y vamos a continuar porque el recorrido es extenso, a pesar de que me hayas dicho que Regla es mucho más pequeña que Guanabacoa. Regla creo que es el municipio incluso más pequeño de La Habana. Oh. Bueno, por eso se llama la Sierra Chiquita. A ver, Regla, el primer nombre que tuvo era Guaycanamar, sí, que significa frente al mar. Ajá. Mira, este es el museo de Regla, lo que creo que igual está cerrado igual que de Guanabacoa. Buenas tardes, ¿está abierto el museo? Ah, ya. Típico museo que puede ayudarnos cuando hacemos este recorrido por varias partes de la ciudad. El museo de Regla está cerrado porque está en reparación. Antiguamente Regla pertenecía al cacicado de Guanabacoa, o sea, eran como que unas, cuando la colonia obviamente, eran como que un solo municipio y lo que hay después se separaron. Fíjate que Guaycanamar, Guanabacoa viene siendo la parte de los ríos y Regla, que es Guaycanamar, era la parte del mar. Lo que es Regla y Guanabacoa para mí son los municipios más religiosos de toda la ciudad. Bueno, lo pudieron ver ahí, que habían gente haciendo sus obras religiosas. Es algo típico aquí de Regla. Incluso la gente cruza la bahía para hacerla por la parte de Regla, porque al sí, final no es la sé, misma bahía. Sí, exacto. Bueno, nos encontramos Regla bastante desolado. Como mismo nos encontramos Guanabacoa. Exacto. No, pero en Guanabacoa fuimos a varios lugares que, ¿sabes? Había... A ver, ¿qué pasa? Las colas son para allá atrás. Entonces para allá ya. O sea que todavía no hemos llegado al centro de Regla. Hay que voltear la marca que está adelante. Ok. Ahora vamos a hacer una paradita en un café que Wiwi me está recomendando de aquí de Regla. Así disfrutamos un poco de la gastronomía de otro lugar de la ciudad que no sea siempre Centro Habana, Habana Vieja y Vedado. Y es este cafecito que ven ahora aquí. No sé si tendrá algún nombre. Bueno, el café se llama Dos Cafés. Pueden ponerle pausa al video para que vean las ofertas. Aquí están los elaborados, los cafés, que es lo que venimos a buscar nosotros, y los refrescantes, agua, té. Aquí pedimos un caramel macchiato, muy buena la presentación de hecho. Este costó 200 pesos. Hoy se pidió un cappuccino tradicional de toda una vida que viene hasta con una galleta incluido, 140 pesos moneda nacional. Acabamos de salir del café. Qué café más ricos nos acabamos de tomar. Recomendado 100%. Lo vi bastante económico a pesar de los tiempos que están corriendo ahora.
y voy a estar dejando el Instagram aquí en pantalla, que sé que ustedes siempre me están preguntando las direcciones. Van al Instagram, lo buscan. Aquí estamos en una especie de cafetería, vean los precios, increíble, pero cierto. Cortes de camarón a 75 pesos, cortes de langosta a 150, pescado frito a 250 y viandas fritas a 20 y chicharrón a 85. Unos precios bastante el relato está sorprendiendo. Sí, raros y sorprendentes. Hay que ver la calidad del producto, pero estamos aquí en el centro de la ciudad. Este es el Parque Guaycanamón, me estabas comentando. Está el cine aquí, el Copelia. Ajá, este es supongo que antes ha sido un antiguo Copelita. Sí, ahora es un Copelia lo que es por mi pyme, tú sabes. Ah, un Copelia por mi pyme, pero no veo nada ahí que estén vendiendo. No hay, a lo mejor no hay helado. Ya. Tienen la tablilla con cosas. Ah, sí. Lo que me llama la atención es que cuando yo vine a hacer el video aquí de Redla hace 2 años atrás, esto estaba literalmente en reparación, con huecos por las calles, cemento y demás. Y esto está, bueno, se pueden estar dando cuenta ahora en el video, que está remodelado, reconstruido. Al igual que como lo vimos en el video pasado de Guanabacoa, que por cierto, si no lo han visto, se lo voy a estar enlazando en una tarjeta de información. Entonces, justamente aquí en el centro de la barriada también nos encontramos algo icónico o representativo de esta zona, que es el Cine Teatro de Redla. El cine no está funcionando ya, ¿no? Ya. Ahora estaba preguntando a la señora que está cuidando ahí y no está funcionando, y no es algo para sorprendernos. Ya lo hemos documentado en varios videos que muchos de los cines, por no decir la mayoría, se encuentran deshabilitados. Algo curioso aquí en Redla es que cuando tú estudias cómo están construidas las villas aquí en La Habana, Sí. generalmente en el parque se encuentra lo que era el edificio de los alcaldes, Sí. que viene siendo ahora mismo esto aquí. Ajá. Y la iglesia también se encontraba frente al parque, que era como mismo pasa en Guanabacoa. Que tú sabes, en Guanabacoa cuando fuimos estaba todo en el parque. Sí. Aquí no, aquí la iglesia está para allá abajo, Sí, para no. el emboque. Ya hemos tenido que caminar bastante la calle Martí para poder llegar a esta parte de la barriada. Y el teatro, que obviamente Este vendría siendo como la parte, en algún momento, ¿no? La parte así más movida de Redla, ¿no? Exacto. Porque Ahora tenía falta más. teatro, tenía cine. Yo te expliqué en el video de Guanabacoa, si mal no recuerdo, que en Redla es mucho más fácil encontrar comida que en Guanabacoa. ¿Ah, sí? Sí. Yo Aquí- pensé que era al revés, porque No, no. en Guanabacoa sí nos encontramos con varios negocios, varios puestos. Pero generalmente esos negocios que nos encontramos eran particulares. Ah, Aquí la comida estatal era mucho más abundante. A ver, cuando iba, por ejemplo, para la beca, Sí. yo venía a comprar mi comida aquí para irme para la beca aquí en Redla. sí. ¿Y ahora? Y ahora. Y ahora. Vamos a reírnos para no ver. Algo muy curioso que estamos viendo justamente ahora en la calle 27 de noviembre son los rieles de un tranvía. Eso quiere decir que por Redla pasaba un tranvía. Sí, el tranvía salía de Guanabacoa. Ah, y atravesaba por aquí. O sea que era como una intercomunicación entre las dos barriadas. Bueno, esta es una de las entradas, porque sí sé que tiene varias entradas del Liceo de Redla, obviamente. Lo van a ver cerrado, es un sitio nocturno. Al día de hoy no sé si siguen viniendo personas a hacer conciertos acá, o si se sigue utilizando, si vienen personas a escuchar música, a bailar, ustedes saben. Pero bueno, ha sido partícipe de ciertos y determinados conciertos de bastantes, digamos, personalidades o cantantes famosos aquí en Cuba. Ahora estamos cruzando por lo que en mi criterio personal viene siendo como una de las zonas más concurridas, aglomeradas, ¿por qué no?, famosas de Redla. Aquí también paran muchas guaguas y también ya comienzan a aparecer negocios particulares, estatales. Incluso me atrevo a decir que esta parte... Esto se llama Malecón sin agua. ¿Malecón sin agua? Sí, por el restaurante este. Ah, ya. Entonces se llama Malecón. Pero te digo, incluso por la arquitectura de esta parte, no sé, me da como esa impresión de pueblo, ¿sabes? Sí. Alejado de la ciudad. Vamos ahora al Parque de la Mandarria. Vamos ahora al Parque de la Mandarria. Y después volvemos a subir por aquí. El Parque de la Mandarria. Qué nombrecito. Se llama así porque en el centro del parque había, porque creo que ya se la llevaron, una estatua de Julio Antonio Meyer, Sí. desnudo, con una mandarria en la mano. Esto era como la plaza de Guanabacoa. Cuando fuimos a la O plaza, sea, esto. esto era eso mismo. Aquí tú venías a comprar viandas, Sí. fruta, cosas. Destruido completamente. No, esto sí fue en algún momento la plaza de Guanabacoa que visitamos en ese A ver, pero día. la plaza de Guanabacoa estaba así, porque la reconstruyeron. Ah, pero que te digo, si al día de hoy estuviera haciendo la función de lo que está haciendo ahora la plaza de Guanabacoa, sería un supermercado, porque incluso creo que esta está más grande que el de Guanabacoa. Retiramos lo dicho porque, según me estaba contando Wiwi, sí se la llevaron en algún momento, pero la trajeron de regreso. Y no voy a grabarla mucho porque vamos a tener que estar censurando tanto, pero
Estamos el 24 de febrero. 24 de febrero. Este es el aro de 24 de febrero y aquí estaba el antiguo Pío Pío de aquí de Rennes. Y esto de toda la vida ha sido una florería, que venden cosas para sembrar. Ya. Vamos a entrar al aro a ver cómo están los productos agropecuarios de Regla. A lo mejor ya se cerró porque... No. Los aros cierran a las 4 de la tarde por ahí. Tenemos que subir allá arriba, que es la colina Lenin. Sí, recuerdo la colina Lenin. Cuidado, antiguamente aquí había unas escaleras que te llevaban directamente. Pero Coño. las escaleras se oxidaron y hubo que quitarlas, retumbarlas, porque las estaban en peligro de que tú pasaras por ahí. Sí, peligro de derrumbe. Exacto, y se derrumbaran. Sí. Entonces ahora tenemos que dar la vuelta, vamos a dar la vuelta por aquí para ir al cementerio. Ok. Y después pasamos por la colina. Eso aparte ahí es la favela. La favela de todas maneras desde la colina Lenin se ve mucho mejor. Sí. Te vas a dar cuenta de que eso es Brasil. Sí, no, literal. Zona que me sigue de Brasil. Voy a poner este video en portugués para que lo disfruten mejor. Díganme si esto que están viendo ahora es parecido a las favelas de Brasil. Porque nosotros lo que nos hacemos es una idea. Por ejemplo, esta escalera que están viendo ahora mismo, ¿saben? Se ven las casitas así pegadas una encima de otra. Sí tiene aspecto de favela, caballero. Otra parada que indiscutiblemente teníamos que hacer sí o sí en este video era en el cementerio de Regla, que ahí me está dando un dato que fue construido en el año 1900. Puente de los Cabos. Sí. Sí, la historia básicamente es un hombre que se volvió loco o algo así, ¿no? Y soltó en medio del puente. Llegamos a lo más agotador de Regla, que es subir la colina Lenin. Por Dios. La gente debería suscribirse al canal, porque estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo. Verdaderamente, tienes toda la razón. El que no esté suscrito, que lo haga. Momento para suscribirse. Momento para darle like, que sé que muchos de ustedes disfrutan los videos en el televisor. Pero bueno, no les cuesta nada después ir al móvil y darle like, suscribirse. Suscribirse al canal de Wiwi, que siempre dejo el enlace abajo en la descripción. Que de entrada, aprovechar también para darles muchas, pero muchas gracias, como siempre, por todo el apoyo que hemos recibido en el canal en estos últimos meses. La colina Lenin. Esto fue un homenaje que se le hizo a Vladimir Ilich Lenin y era el primer monumento dedicado a Vladimir Ilich Lenin fuera de Rusia. Eso es como que la unidad del pueblo y... Fue una de las pocas cosas que no, que descartamos o que no llegamos a incluir en el video de Cuba y Rusia. O sea que vamos como que completando esa saga con esta escultura de Lenin. Y la vista de La Habana, que aquí es preciosa, hermosa. Sí. Una vista muy... Una panorámica entera. Exacto. Una vista muy panorámica, muy habanera, muy llena de contrastes, que es algo que caracteriza nuestra ciudad. Aunque creo que no la vamos a poder disfrutar muy bien porque la GoPro no tiene zoom. Verdaderamente vale la pena venir aquí, disfrutar de estas vistas, a pesar de todas las escaleras que tuvimos que subir ahora mismo. ¿Ves? Eso ahí es lo que estaba comentando de las favelas, Sí. que aquí se ve mejor. Ve cómo se ven las casitas unas arriba de la otra. Sí, completamente. Ve, aquí eran las escaleras que salían donde te dije, tú bajabas estas normales y salía una plataforma de hierro y bajabas y te incorporabas a la calle. Ahora hay que dar la vuelta al Ahora día. hay que dar la vuelta al día. Y bueno, gente, justamente aquí en el semáforo de Guanabacoa, que viene siendo prácticamente la intersección o lo que conecta la barriada de Guanabacoa, que lo dejamos en otro video, con la de Regla, que la dejamos atrás. Damos por concluido el video por el día de hoy. Obviamente los créditos se los lleva acá el compañero, que voy a estar dejando el link de su canal ahí abajo en la descripción para que lo apoyen. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos mañana con un video bastante interesante como este, así que espérenlo y los veo allá en el estreno.
Recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.